Bienvenidos al mini tutorial Teoría de Autómatas. Vamos a ver el contenido: introducción, marco teórico, conclusiones, recomendaciones, referencias y créditos. En la introducción, el presente trabajo trata de explicar de manera sencilla cada uno de los temas que son fundamentales para la teoría de lenguajes de programación. El fin de este curso es hacer al lector una manera fácil y eficiente de poder entender cada uno de los temas que en este manual se explica. Los temas fundamentales a tratar son expresiones regulares, autómatas finitos determinísticos, autómatas finitos no determinísticos y la herramienta de software JFLab. Antes de empezar este curso tenemos que tener unas nociones de algunos conceptos básicos, como por ejemplo lenguaje formal, alfabeto, cadena, token, lexema, identificadores, palabras reservadas. ¿Qué es una expresión regular? La definición: representa un patrón por medio del cual se construyen palabras, se utiliza un alfabeto para su construcción, representan la forma más simple de un lenguaje regular. Toda expresión regular corresponde a un lenguaje regular específico, permiten definir expresiones equivalentes que reconocen un mismo lenguaje. Es necesario que se lea y se comprenda cada uno de los temas y de los conceptos básicos para poder entender el desarrollo del curso. Los elementos básicos de una expresión regular: está la cláusula de Klein, la cerradura positiva, la aparición, la agrupación, la alternativa y la agrupación de caracteres por segmentos. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos y cómo es que se utiliza. Cerradura de Klein se representa como un símbolo asterisco. La cadena se forma al realizar una o más repeticiones en concatenación de los símbolos o caracteres que enmarcan. Un ejemplo para entender: cerradura positiva se representa con el símbolo más. La cadena se forma al realizar por lo menos una o más repeticiones en concatenación de los símbolos o caracteres que enmarca. Esto quiere decir de que tiene que venir mínimo una vez en la pasada. Luego puede o no venir. Aparición se representa con un signo de interrogación cerrado. Indica si el carácter que lo precede puede aparecer o no dentro de una cadena. En este caso tenemos alternativa. Se representa con el símbolo de una barra vertical. Indica que puede existir alguna alternativa dentro de símbolos o caracteres que contiene una expresión. Entonces, dentro de los paréntesis, nosotros tenemos cualquiera de las dos alternativas. Podemos agrupación. Se utilizan los paréntesis para agrupar los caracteres del alfabeto que se utilizan. Hay que tomar en cuenta la precedencia de los operadores que se utilizan, precedentes internos y siguientes. Entonces, hay que tener muy en cuenta de los operadores que se están utilizando adentro de esta expresión regular para poder definir cómo es que van a pasar, qué es lo que va a suceder en las siguientes pasadas. Agrupación por caracteres. Se utilizan los corchetes para agrupar clases de caracteres. Así se define una gama de símbolos relacionados entre sí utilizando solo uno de ellos. Ejemplo: nosotros entre corchetes agrupamos un segmento o parte de un alfabeto que nosotros necesitamos utilizar. Así como en el ejemplo está definido, hay que tener muy en cuenta el orden de la precedencia de cada uno de los operadores. Por estándar, el orden de la precedencia es el siguiente: paréntesis, lo primordial, cerradura, concatenación y luego la unión. Vamos a entrar ya a ver lo que es la teoría de autómatas, para poder crear nuestros estados para poder crear aquí tenemos un nuevo tema: teoría fundamental de la teorema fundamental de la teoría de autómatas. Esto nos sirve para representar de manera gráfica una expresión regular. Vamos a ver la definición. Según la jerarquía de Chomsky, toda gramática de tipo 3 tiene una expresión regular equivalente y toda expresión regular tiene una gramática de tipo 3 equivalente. La jerarquía de Chomsky es una representación estructural de cómo es que se dividen los lenguajes
y la manera de resolver los lenguajes. Vamos a definir lo que es una gramática. Se define como la regla de cómo funciona el lenguaje. Es un conjunto de producciones. Son de la forma. La gramática de tipo 3 tiene la forma donde A produce XB o X, donde X pertenece a los símbolos terminales, entiéndase por símbolos terminales, símbolos que no son derivables, y A y B pertenecen a los símbolos no terminales, entiéndase ahí los símbolos no terminales como símbolos que se pueden derivar, o sea, que pueden repetirse varias veces, que se puede sustituir por el mismo, y así sucesivamente. La característica de la gramática de tipo 3 es que siempre del lado de la producción inician con un símbolo terminal, o sea que este X siempre va a ser terminal. Ahora estamos en autómatas finitos. Un autómata finito es un grafo donde cada arista se coloca una transición con un símbolo terminal o nada, y en cada nodo un estado símbolo. También llamado máquina de estados finito, es un modelo matemático que recibe una cadena de símbolos de un alfabeto y determina si la cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Interpreta una expresión regular. Vamos a tener la definición de lo que es un autómata finito. Un autómata finito se define por el quinteto siguiente. Q, donde Q es un conjunto finito de símbolos, que es el alfabeto, y sub 0, que es el estado inicial, A, que es el conjunto de estados de aceptación, y delta, que es una función de transición. Vamos a ver un ejemplo de una expresión regular representada mediante este quinteto y mediante el autómata finito. La expresión regular dice que vamos a representar dígito seguido de dígito, asterisco, entre paréntesis viene un punto seguido de dígito, dígito asterisco o nada. Esto quiere decir que vamos a representar aquí números enteros y decimales. Entonces, ¿cuáles van a ser los estados de nuestros estados? Tenemos el estado S sub 0, el estado S sub 5 y S sub 6 y el estado de aceptación S sub 7. Nuestro alfabeto, ¿cuáles están? Los dígitos y el punto. Nuestro estado inicial va a S sub 0 y el estado de aceptación es S sub 7. Las transiciones van a ser desde S sub 0 a S sub 5 con un dígito. Si vienen más dígitos se quedan en el mismo estado S sub 5. De lo contrario, si viene un punto, corre hacia el siguiente estado y llega hasta otro nuevo estado con el punto. Si desde ese nuevo estado, de S sub 6, llega a otro dígito, cambia de estado al S sub 7 y si vienen más dígitos en S sub 7 se queda ahí mismo. Si llega a esa parte se puede decir que es aceptado el número. Clasificación de los autómatas. Vamos a clasificar los autómatas como autómatas finitos determinísticos, que representados como sus siglas en inglés DFA. Características del DFA. No debe contener ambigüedad. Para un estado, un determinado símbolo solo puede producir una determinada acción. Determinismo. Existe una alternativa válida, no hay alternatividad. Acepta una cadena de entrada si luego de una transición se sitúa en un estado de aceptación, de lo contrario se rechaza. No debe de existir una transición con nada. Puede estar en un número finito de estados. Debe de ser mínimo. No existen dos o más transiciones de un estado S sub I a un S sub J con el mismo símbolo. En el ejemplo o en la gráfica seguimos con la clasificación de autómatas. El siguiente es el autómata finito no determinístico. Vamos a ver las características del NFA. Acepta transiciones con un nulo, permite cambiar de un estado a otro con el mismo símbolo y que es el no determinismo, que puede haber varias alternativas válidas para ser aceptado cualquier cadena de caracteres. Entonces, nosotros